Pues muy bien, queridos amigos, alumnos, pacientes, hoy regresamos a nuestro tema relacionado con la otra historia, la que nunca te han contado. Y quiero anticiparme a lo que muy probablemente ocurrirá a partir del 2 de junio del 2024. A pesar de los esfuerzos que haga la oposición, la alianza del Frente Amplio por México, el PRI, el PAN, PRD, con su candidata Xóchitl Gálvez, hagan lo que hagan, mi pronóstico lamentable, pero realista, nada pesimista, sino realista, es que el bulto de Palacio hará todo lo posible y hasta lo imposible, lo ilegal físicamente a su alcance, para no ceder el poder, para que Morena siga destruyendo el país, porque hoy vamos a hablar de qué hay detrás de eso, qué hay detrás y qué hay encima. Y yo creo que pero muy pocas personas en México, un porcentaje que probablemente no superaría el 1%, saben realmente de qué estamos amenazados. ¿Quién nos amenaza? Paulatinamente, siempre ha sido una amenaza desde la caída de Iturbide, tema que vimos la sesión pasada, pero que conforme pasan las décadas y ya 2 siglos, estamos al borde del abismo. México está en las puertas del infierno. ¿De cuál infierno? Del infierno del comunismo. Debo hacer referencia a la persona en la cual me voy a basar durante varias sesiones en nuestro taller de historia de los viernes para explicar lo que quiero explicar y transmitir. Y me refiero a un sacerdote argentino, jesuita él, que tuve la fortuna de conocer siendo yo estudiante en la Universidad Iberoamericana. Allá por la década de los 60, estando yo en el 6º semestre, vino el padre don Julio Mainviel, invitado por el rector de la Universidad Iberoamericana y por el director de la Escuela de Psicología, el padre Ernesto Meneses Morales, de grata memoria, y nos dio una serie de conferencias sobre 2 grandes rubros, mismos que les quiero transmitir a ustedes. Él es autor de muchísimos libros. Si ponen en su buscador Julio Mainviel, lo voy a anotar en el WhatsApp para que no se equivoquen con el nombre, y luego le dan a su buscador clic, les va a aparecer una gran cantidad de sitios, pero en algunos de ellos está la lista completa de su bibliografía. Es enorme, es gigantesca. Bueno, y me refiero a 2 macrotemas. Primero, el comunismo, y segundo, el sionismo, el judío sionista, el sionismo que nace en Israel desde épocas inmemoriales. Voy a comenzar por lo menos y luego me voy a ir a lo más. Si bien no estoy seguro de alcanzar a ver ambos temas en esta sesión, pero para eso pues hay más tiempo que vida, y espero que el Señor me preste vida precisamente para poder romper paradigmas, amueblar su cerebro de cara a las elecciones, y que ustedes me ayuden a difundir lo que hoy voy a comenzar a difundir y que no había hecho antes, y esa es la primera vez que toco formalmente ambos temas. El comunismo, hijo del sionismo israelita, porque es en Israel donde nace el sionismo. Dice el padre Julio Mainviel que el pueblo judío nos dio a Cristo,
porque Cristo nació de una estirpe judía, de la estirpe de Israel. La Virgen era judía y todos sus ancestros igual. Pero también dice el padre Julio Membiel que a pesar de que nos dio a Cristo, el pueblo de Israel tropezó con Cristo. No lo supo aceptar, no lo supo aquilatar y lo asesinó, lo colgó de una cruz y lo asesinó. Y desde entonces, a lo largo de la historia, nos explica el padre Julio Membiel en su libro El judío en el misterio de la historia, nos explica lo que hoy vamos a comenzar a explicar. El gran hecho, dice don Julio, que se ofrece a las generaciones que habitan en este siglo en nuestro planeta. El padre escribió en el siglo XX y murió en el siglo XX. Nació en el siglo XX, murió en el siglo XX. Murió un poco de menos de 60 años, relativamente joven. Si hubiera vivido más, hubiera sido todavía más prolífico. Así que él se refiere al siglo XX, pero yo me voy a referir al XX y al XXI, y también al XIX, porque el comunismo empieza a mitad del siglo XIX. Lo que nos ofrece estos 3 siglos, del XIX hasta hoy, es el avance sostenido e incontenible del comunismo ateo. Decir comunismo ateo es como decir círculo redondo. Es un pleonasmo. No necesitamos decir círculo redondo porque ya sabemos que el círculo es perfectamente redondo para ser círculo. Bueno, pues de la misma forma, aquí sí debo ser explícito y decir que la palabra ateo va intrínsecamente ligada a la palabra comunismo. De tal manera que aquel que profesa el comunismo, aparte de estar excomulgado ipso facto, no puede ser católico aunque haya recibido el bautismo. Cosa que acontece prácticamente con la inmensa mayoría de los partidarios de Morenarco y de toda su horda comunista. La teoría comunista comenzó a elaborarse a partir del año 40 del siglo XIX. Estamos hablando de 1840, con Karl Marx. Pero ojo, esta teoría hecha acción, el comunismo no se explica sin la praxis, sin la acción, eso quiere decir praxis, comenzó a operar con muchísimo más fuerza a fines del siglo XIX, retomó su máxima fuerza en Rusia a principios del siglo XX, y hoy podemos decir que aunque de un modo más sutil y menos rabioso que la que utilizó en la época leninista, trotskista, staliniana, sigue metiéndose por debajo del alma y de la lengua, por debajo de las instituciones y aun por encima de ellas, prácticamente en todos los países de la Tierra, pero con singular predilección por la antigua Cristianoamérica. Así fue como llamaron a este continente, con excepción de los Estados Unidos, los grandes escritores. De hecho, el término Cristianoamérica fue acuñado por este sacerdote, el padre Julio Membiel, y cuando nos daba sus conferencias explicaba ampliamente el por qué merecía América Latina el nombre de Cristianoamérica, porque llegó un momento en que en ninguna otra parte del mundo se ejercía de una manera tan amplia, tan frecuente, tan intensa, un buen nivel de catolicismo. ¿Qué pasó con ese nivel de catolicismo que hoy podemos decir que está reducido en México al 4% de la población, que es la que asiste a misa, ya sea física o virtualmente, la que sigue la palabra de Dios, ya sea física o virtualmente, dependiendo de muchos factores?
¿Qué fue lo que pasó? Tenemos que entender que es la acción comunista disfrazada de multitud de cosas, disfrazada con multitud de máscaras. Estas máscaras las vamos a ir viendo una a una a lo largo de esta serie de conferencias dedicadas a la otra historia, tanto de México como universal, que nunca te han contado. Lenin y los revolucionarios rusos, financiados desde entonces, fíjense por favor en esto que voy a decir, Lenin y sus secuaces, Stalin y sus secuaces, ya desde entonces, desde 1917, fueron financiados por la banca judía sionista norteamericana y realizaron una obra titánica de envenenamiento y adiestramiento de las clases laborales de Rusia, país que había de lograr completo éxito el comunismo en la Revolución de Octubre, de este mes de octubre. Pronto van a ser 100 años, de 1917. Y así se conoce en la historia universal como la Revolución de Octubre. Es claro que el comunismo, ojo, no se implantó en virtud de motivaciones ante todo económicas, ¿no? El comunismo se implantó específicamente a partir de una revolución política con base en el poder político y militar que contó con el apoyo por megamillones, billones de dólares convertidos a rublos o a las monedas de las naciones conquistadas por el comunismo, que contó con el apoyo de la banca judía sionista, principalmente la banca de los hermanos Kuhn and Loeb y compañía. Y curiosamente, con la ayuda del ejército alemán, que por entonces podemos decir que estaba en Bavia, tanto el ejército alemán como su gobernante, el Kaiser. Después, muy caro pagaría Alemania, muy caro pagaría Alemania la estupidez o la ingenuidad cometida por su ejército y sus gobernantes en haber apoyado la Revolución de Octubre. Entonces, el poder político manejado por Lenin y sus secuaces a lo largo de cuando menos 70 años, removió y movilizó todos los resentimientos del pueblo ruso desquiciado y entregó esa noble acción a la camarilla revolucionaria que encabezaban Lenin y Trotsky. Ahora, como estamos en la historia de México, voy a hacer una analogía trágica. El poder político removió y movilizó todos los resentimientos del pueblo mexicano, desquiciado, y entregó nuestra noble nación a la camarilla revolucionaria que encabezan Malo, Sheinbaum y compañía. Esa es la analogía. Repito el primer enunciado. El poder político en la Revolución de Octubre en Rusia removió y movilizó todos los resentimientos del pueblo ruso, desquiciado, y entregó esa noble nación a la camarilla revolucionaria que encabezaban Lenin y Trotsky. Nada más cambien el nombre del país y el nombre de los líderes. Y es exactamente lo mismo. Y estamos a punto de caer en un marxismo leninista trotskista de lo peor. Por cierto, aprovecho como un pequeño paréntesis en aclarar que Xóchitl Gálvez fue trotskista en sus años mozos y que hay una avalancha de personas que todos los días me atacan rabiosamente, incluso tachándome de traidor a la iglesia, de mentiroso, de farsante, porque olvido que Xóchitl Gálvez es trotskista, comunista, leninista. No. Bueno, ya no lo es, lo fue.
Fue un pequeño paréntesis. Desde entonces, el comunismo dispuso de una plataforma para expandirse por todo el globo, incluyendo a México. Recuerden que ya tuvimos en el siglo pasado un presidente conocido como el Trompudo. ¿A quién le decían así? Pues nada menos que a Lázaro Cárdenas. A Gustavo Díaz Ordaz. No, están mal, falso. El Trompudo era Lázaro Cárdenas. Ah. Lázaro Cárdenas, presidente comunista, totalmente comunista, que intentó implantar el comunismo como en Rusia. Pero por fortuna, a los comunistas norteamericanos que llevan un proyecto de comunización muchísimo más lento y sin afectar sus intereses económicos, frenaron a Cárdenas, que si no, se hubiera seguido la dinastía comunista hasta la fecha. Por fortuna, los presidentes posteriores a Cárdenas no fueron comunistas, pero sí fueron neoliberales y sí contribuyeron a construir el México prácticamente ateo que hoy sufrimos. Mientras se consolidaba fuertemente en Rusia, y yo digo, mientras se consolida fuertemente en México, apelando a métodos gigantescos de organización y usando sin escrúpulos y a escala nunca antes vista los medios más expeditivos de eficacia policial, montaba una poderosa maquinaria de acción revolucionaria encargada de propagar por todos los países del mundo el comunismo ateo. Si hacemos la analogía, queda perfectamente acomodada a México. Malo y Sheinbaum y su camarilla enloquecida de revolucionarios está montando una poderosa maquinaria de acción revolucionaria encargada de propagar por todos los pueblos, rancherías, capitales y zonas rurales de nuestro México el comunismo ateo. Y nadie se da cuenta. Y atacan, calumnian de comunista a quien no lo es. Y el 57% está inclinado a votar por una judía comunista atea, nacida en alguna nación europea. Unos dicen que en Lituania, otros dicen que en Bulgaria, pero para el caso es lo mismo. No es mexicana. Es atea, es revolucionaria y es comunista. Igual que Malo, con la diferencia de que tal vez a Malo lo bautizaron de niño y después se volvió un renegado y un taimado mentiroso, destructor de la nación mexicana, para que avance el comunismo ateo. La mejor demostración de esto es el contenido de los libros de texto que fue redactado por ideólogos comunistas ateos de nacionalidad venezolana. Y ya está desde el inicio de clases a principios de agosto o cuando hayan empezado las clases, no recuerdo la fecha con precisión, ya está siendo utilizado por docenas de millones de niños y adolescentes la más profunda, inteligente, despiadada y descarada propaganda comunista atea. Después nos explica a don Julio que después de la Segunda Guerra Mundial y siempre a base del poder político, el comunismo logró insospechados beneficios y triunfos en la Europa oriental y en Asia. Sí, China comunista, Vietnam comunista, Corea del Norte comunista. Se salvaron Corea del Sur, Vietnam del Sur, probablemente la India. Rusia no se salvó. Bueno, podemos decir que hasta la era de Gorbachov el comunismo comenzó a dar un bajón tremendo en ese país y desde luego ahora
Por fortuna, Putin está absolutamente alejado del comunismo, aunque no del totalitarismo, porque Putin es un gobernante totalitario. Digamos que él inaugura, aunque se oiga muy feo lo que voy a decir, inaugura la era putinesca, ya no comunista, sino vladimiriana putinesca, su era, su propia forma de gobierno. El comunismo ya es dueño hoy de más de la mitad de la tierra y amenaza ya a grandes naciones africanas y está instalado profundamente en varias naciones latinoamericanas, principal y descaradamente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y con avances muy serios en Ecuador, en Perú, en Chile y hasta en la misma Argentina, hasta en el mismo Brasil. A pesar de que Bolsonaro parece ser anticomunista, no me da de todo confianza. Aquí surge una pregunta que incluso les quiero hacer a todos ustedes. ¿Cuál es el encanto? ¿Cuál es ese singular atractivo que ofrece el comunismo para que los pueblos se arrojen en sus brazos? ¿Por qué el 57% de los votantes mexicanos están dispuestos a arrojarse en brazos de la Sheinbaum? A pesar de que se sabe de manera amplia y bastante, es una mujer atea que destruye templos católicos en la Ciudad de México y que no tiene ningún empacho y no se muerde la lengua para decir que es atea. Hay muchos videos que circulan por la red. ¿Cuál es ese encanto entonces en el cual cayeron tantos cientos de millones de habitantes y que hoy tiene pescados por las tripas y el corazón a más de la mitad de los votantes de este país? Por el dinero. Está suficientemente documentado que el comunismo es un inmenso y terrible régimen carcelero. Es un inmenso y terrible régimen carcelero que somete a la gente a un trabajo despiadado sin proporcionarle las legítimas satisfacciones y gozos que ha encontrado siempre el hombre en las más diversas civilizaciones. ¿Con qué razón puede explicar el mexicano que está dispuesto a votar por el comunismo? ¿Cómo se explica que nuestro pueblo abrace de una manera tan amplia, tan rápida y tan en gran escala un sistema de vida que contraría las aspiraciones más legítimas y elementales del bienestar humano? No creo dar en esta sesión todas las respuestas posibles a una pregunta tan compleja, pero las iremos analizando. Dichas de manera rápida, en primer lugar, el católico mexicano es un nada más bautizado, pero no ejerce la fe católica. No sigue los mandamientos de la ley de Dios. Es profundamente polígamo, mujeriego e infiel. Con mucha facilidad jura el nombre de Dios en vano. Con mucha facilidad consume drogas. ¿Saben? Ayer leí aterrado cuántos niños menores de 14 años consumen drogas en este país, en México. 2 millones. 2 millones de menores de 14 años, desde Tijuana hasta Mérida y desde Reynosa hasta Tuxtla Gutiérrez, consumen drogas. 2 millones. Es una cantidad bestial. Porque esto implica una gigantesca red de proveedores e implica una gigantesca red de papás que no hacen nada, que no educan, que si bien nos va, son simples proveedores, pero no educadores.
Entonces, el primer factor del avance del comunismo y de cómo el 57%, cuando menos, de nuestros votantes están echados en brazos de una judío comunista atea, es justamente porque México es católico de nombre o por una mayoría de bautizados, pero no practicantes. Y además, dentro de ese catolicismo se da un segundo factor, que es el fanatismo. Porque hay que ver cómo le ruegan a la Virgen y a los arcángeles y a todos los santos, ¿sí?, para que les concedan sus favores. Incluso cómo el narcotraficante se persigna con su primer quinientón del día. No estamos hablando de un billete de 500, sino de $500,000. Y con un fajo de billetes se persigna y va por más. Así que estamos en presencia de una nación sedicente católica, solo de bautizados, cuya fe a escala práctica es muchísimo más fanatismo que buena práctica de buen católico. El tercer factor es la ignorancia. Una ignorancia cultivada desde 1928-29 con el Pacto de los Generales. Obviamente no es una ignorancia que se le pueda achacar al pueblo como tal, porque fue poderosísima, eficaz y aviesamente infiltrada desde las más altas esferas del poder, como propósito fundamental de la revolución antimexicana. Segunda, entonces ese sería el tercer factor, la ignorancia. Y hay un cuarto factor que es la indiferencia política. Más del 40% de la población votante no salió a votar. Pero ¿quiénes fueron los que no salieron a votar? Pues los que no son seguidores del malo, sobre todo la clase media, la que prefirió ver un partido de fútbol o tal vez ir a misa o tal vez ir a un paseo o día de campo con su familia, pero cuando pensaron en votar, muy a la mexicana dijeron, ay no, qué pereza. Y utilicé la palabra elegante. Imagínense lo que en realidad dicen. Así que estos son los 4 azotes que explican el por qué México está a punto de caer de una manera ya descarada y absurda, patética, trágica, en manos del comunismo ateo, y todo el mundo va a correr a votar por ella. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué indignación! Y por el otro lado tenemos a los pseudocatólicos que esperan, pseudocatólicos porque no saben, no conocen la doctrina social cristiana, no conocen la doctrina social católica, que nos está diciendo que no se trata de votar por alguien que reza el rosario todos los días y da excelentes sermones donde quiera que se para y hace formidables películas. No, se trata de votar por quien garantice el máximo bien común posible. Y esa persona tiene un nombre. Y los malos católicos la detestan. Y me acusan a mí de traidor a mi iglesia porque estoy buscando que seamos objetivos y que demos nuestro voto a quien pueda garantizar que cuando menos México no se va a ir en picada en cuanto la Sheinbaum tome el poder. Como sabiamente nos lo dijo nuestro querido amigo Ricardo en la sesión pasada. Entonces, repito la pregunta, ¿qué razón puede explicar que el mexicano abrace de forma tan rápida y tan gran escala un sistema de vida que contraría las aspiraciones más legítimas y elementales del bienestar humano? A esta pregunta, dice don Julio, que debe formularse todo hombre responsable,
que desee conocer la razón de un fenómeno social como el comunismo ateo, no cabe sino una respuesta que solamente nos puede dar la teología de la historia. Sí, señores. Dije teología de la historia. No dije la historia. Dije la teología de la historia. Vale decir, la historia y la historia de nuestros días, pero vista a la luz de las enseñanzas de la revelación cristiana. Eso es la teología de la historia. La historia universal y la historia de México, pero vista desde el punto de vista de la revelación cristiana. Si no vemos así la historia, estamos haciendo rayas en el agua. Cristo nos ha traído un mensaje que debe iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Este mensaje es propagado en forma autorizada y en su integridad por la cátedra de San Pedro, en la cual se prolonga el magisterio de Cristo. La vida del hombre y por lo mismo su historia, historia de los individuos, mi historia personal, la tuya, la de ustedes, y por lo mismo la historia de todas las naciones, tiene que ajustarse a la enseñanza del Señor, que se puede resumir en aquella frase del Evangelio que dice, fíjense, buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Esa sería la principal práctica católica. La búsqueda primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos daría por añadidura. Y añade nuestro Señor Jesucristo, si obráis de ese modo, no os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su propio afán. Nos lo platica San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Con esto que acabo de explicar, el Señor Jesucristo, único maestro autorizado de la humanidad, le dice al hombre, ya sea un individuo como nosotros, un grupo como nosotros, sea un pueblo como México, o Rusia, o el que gusten. ¿Quieres ser feliz ya desde esta tierra? Sí es posible. Pues bien, serás feliz si buscas como fin primero de tu vida el reino de Dios. Cuando menos en la intimidad de tu hogar. Que Él reine en tu corazón. Que Él reine en medio de tu familia. Que Él sea nuestro referente para tomar decisiones. Si diriges tus esfuerzos en servir a Dios, lograrás, y solo entonces lo lograrás, lo que te es indispensable para la felicidad en este mundo. Si en cambio vives preocupado primeramente por tu felicidad en este mundo y andas inquieto pensando en el mañana de tu vida, ni serás feliz en este mundo, ni tampoco lo serás en el que viene. Tampoco lo serás en la eternidad. ¿Por qué? Porque te ocupaste excesivamente de la adquisición de bienes materiales en esta tierra y te olvidaste de manera absoluta de procurar el reino de Dios y su justicia. Esta palabra de Cristo nos platica el Padre Julio, que palabra como todas las suyas es de vida eterna, tiene valor y vigencia para la historia de los pueblos cristianos, que son por otra parte los pueblos rectores de la humanidad, rectores del mundo. Hay que pensar en el Imperio Español. Durante 3 siglos gobernó la tierra prácticamente. Por eso decía don Felipe II, rey de España, en mis dominios no se pone el sol.
Pensemos también en el gobierno, en el dominio del imperio inglés, de la Commonwealth, que llegó a ser geográficamente, incluso hasta la fecha, más amplio y poderoso que el imperio español, para desgracia nuestra. ¿Por qué? Porque implantó una rebelión profunda contra Dios, el protestantismo, en sus pueblos y en los pueblos conquistados. ¿Qué podríamos pensar acerca de los pueblos cristianos o excristianos como es México? Si llega uno, peor todavía España, peor todavía Francia. En Europa solo quedan Hungría y Polonia, y probablemente Serbia, en donde un país pequeñísimo, pero en fin, hace unos cuantos días celebró una marcha multitudinaria a favor de la familia tradicional, cosa que me dejó verdaderamente sorprendido, maravillado. Yo no sabía que los serbios fueran tan partidarios de la familia natural. Me enteré hace unos cuantos días. Ellos sí tomaron en serio la palabra de Dios, los pueblos que acabo de mencionar. ¿Y qué pasaría si se dedicaran o si nos dedicáramos a la propagación de su reino por el mundo? ¿Qué pasaría con nosotros si nos entregáramos a la erección, a la edificación de la ciudad de Dios en vez de la ciudad del hombre? Y pusiéramos todas nuestras energías en edificar la ciudad del mañana, en la que los sean solucionados todos nuestros problemas. La ciudad del mañana es la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Cristo tiene valor y debe ser tomada en serio, habrá de acaecer necesariamente que esa ciudad de Dios, que esa ciudad del hombre, me equivoqué, habrá de acontecer necesariamente que esa ciudad del hombre, edificada a base de esfuerzos humanos, en los cuales se pierde de vista la ciudad de Dios, el reino de Dios y su justicia se olvida, lejos de proporcionarnos felicidad, traerá nuestra ruina, nuestra desgracia, y por otra parte, en la medida en la que el hombre proponga la búsqueda del reino de Dios y se concentre en su propio bienestar, será absolutamente incongruente. No se puede buscar el bienestar mundano a la vez que se busca el reino de Dios y su justicia en segundo lugar. En primer lugar tiene que estar la búsqueda del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora bien, entendamos la promesa de los comunistas, del comunismo ateo. El comunismo no es más que la etapa que estamos viviendo al presente y a punto de desplomarnos en su abismo. Es un proceso en el cual los pueblos han conocido y practicado el mensaje cristiano, pero han promovido una revolución, incluso armada, contra el mensaje de Cristo. Esta es la revolución anticristiana, la que está sucediendo en México y que está a punto de desatarse de una manera brutalmente virulenta si permitimos que Claudia Sheinbaum y su horda comunista tomen el poder. Cristo dijo, repito, buscad primero el reino de Dios, lo demás os será dado por añadidura. Y los pueblos cristianos ya convertidos en ateos o en renegados le contestaron, no, Señor, de ninguna manera. Buscaremos primero nuestro bienestar. Edificaremos primero la ciudad del hombre. Y he aquí que desde hace casi 5 siglos, la Europa cristiana ha comenzado a volver sus espaldas al Evangelio, a su propagación,
y se ha dedicado a empresas puramente materiales. En países que fueron católicos, por ejemplo, Canadá, fue encarcelada una persona joven, un hombre joven, por quemar una bandera gay. Le dieron 15 años de cárcel. Acusado de crímenes de odio. En España, en Inglaterra, en otros países europeos, en Alemania, cualquiera que se atreva a afirmar que nada más hay dos sexos, varón y mujer, tiene garantizada la persecución oficialista de los gobiernos de oficio. Ya está decretado como un crimen el sostener que nada más hay hombre y mujer y que no hay un gen homosexual. Así que Europa y América Latina y Estados Unidos y prácticamente todo el mundo hoy se ocupan pues de la instalación del humanismo ateo, que promete y engaña y seduce, y por eso tiene la mayoría de la intención del voto. Así en toda América Latina, en toda Hispanoamérica, no hay una sola nación hispanoamericana en donde esta gigantesca trampa no se haya logrado por parte del comunismo en mayor o en menor grado. De una manera bestial, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y de una manera aviesa, tramposa, mentirosa, hipócrita, sobre todo como en México, o Chile, o Colombia, etcétera. Así que el antiguo cristiano, el actualmente bautizado, pero neopagano, primero va por el capitalismo y ahora ya va por el comunismo, porque ofrece la utopía del paraíso en la tierra sin Cristo. Qué cómodo ha de ser entonces para la población mexicana que vota por esto decir, ¡ay, viva la Claudia! Claro, nos ofrece un cristianismo sin cruz. Nos ofrece edificar la ciudad del hombre sin tenernos que enfocar a la molesta, latosa y pasada de moda edificación de la ciudad de Dios. Bien, hasta aquí nuestra exposición de hoy, y en la próxima sesión del próximo viernes vamos a ver las tácticas, más en concreto, más profundamente desmembradas, desenmarañadas, para que estemos muy alertas y nos demos cuenta de cómo casi como la humedad penetra en tierra seca, el comunismo se está instalando no solo en el gobierno de México, sino en la mente, en el alma, en la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Es nuestro deber denunciarlo y combatirlo. Este hecho tan trágico que incluso puede llegar a representar la pérdida de nuestra libertad, comenzando por la pérdida de la propiedad privada. Espero equivocarme con mi profecía, pero hay que hacer oración, acción y formación para evitarlo. Hasta aquí mi exposición y comenzamos, como siempre, nuestra consabida sesión de preguntas, respuestas, dudas, aportaciones y demás. Bien, ¿quién quiere comenzar?